Y antes de poder, de poder dar el título de esta enseñanza, quiero que te preguntes a ti mismo, ¿no? ¿Cómo tú reaccionas en tus etapas de dolor? ¿Cómo tú reaccionas en tus etapas de frustración? ¿Cómo tú reaccionas en tu angustia más profunda? No sé si puedes recordar tal vez el último momento en el cual sucedió algo así. Y te digo, no para que todos nos pongamos a llorar o para que te pongas a renegar de aquel momento, sino para que tú puedas mismo autoevaluarte. ¿Cómo reaccionaste en aquel momento? No solamente el cómo tú reaccionaste, sino qué hiciste al respecto, con quiénes contaste, compartiste ese momento con otros o te lo guardaste para ti solo. Quiero que podamos meditar un poco estas preguntas y podamos dar el título que le he puesto a este mensaje del día de hoy, que es Transformados por el dolor. Y antes de poder iniciar, vamos a orar, ¿sí? Para entregarle este tiempo al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te oramos, Padre bendito, por este tiempo, Señor, por este mensaje, Señor, te oro, Padre Celestial, para que cada uno de mis hermanos esté, Señor, receptivo, Señor, a tu palabra, Señor, disponga, Padre bendito, a escucharla, Padre Celestial, aún, Señor, cualquier cosa que nos puede estar distrayendo, Señor, nuestras propias preocupaciones, tal vez el cansancio físico, Señor, nada de eso, Señor, sea impedimento, Padre bendito, para poder escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. Te oro, Señor, porque unjas aún mis labios, Señor. Dame la gracia, Señor, de poder mostrar, Señor, este mensaje que tú tienes para tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba viendo y veía diferentes casos en la Biblia de diferentes personajes que afrontaron momentos dolorosos, de angustia, de profundo dolor, ¿no? Y cómo reaccionaron cada uno de ellos. Y me pareció muy interesante, por ejemplo, ¿no? Elías, ¿no? En un momento cuando le están correteando a Jezabel para matarlo, y él está ya en un nivel de estrés, depresión ya profunda, en un momento dice, Señor, ya mátame mejor, porque no soy mejor que mis padres, ya de una vez mátame. No sé si en algún momento tú has sentido a ese nivel, el dolor, el de que ya sabes que ya mi vida ya, mejor, aquí nomás, ya no quiero vivir de esta manera, ya no quiero, ya no aguanto, ya no soporto esta situación. Tal vez el estrés económico, de repente, de estar viendo cada día cómo voy a llegar a fin de mes, tal vez la situación de algún problema en casa, el sentir que no estás, que no tienes la paciencia, no sé, para el hijo, para el esposo, para la esposa, el hermano, la hermana, el cuñado, la suegra, no lo sé. ¿Cómo tú has reaccionado en esas situaciones? Y veía diferentes tipos de casos, pero me gustó mucho más y creo que él es aquel que nos enseña el cómo pasar el dolor, es Jesucristo. La semana pasada estábamos, mientras veíamos acá nuestra película ahí de la mamá, estábamos con los niños de Vida Kids viendo la película La Estrella de Belén, ¿no? Versión niños, ¿no? Versión kids, así. Y se ve, ¿no? Cómo justamente viene el ángel y le dice a María que va a tener un hijo, que será el Mesías y todo lo demás, y todas las cosas que le cuesta afrontar a ella. No fue fácil esa situación, ¿no? Decirle a su prometido, ¿sabes qué? Estoy embarazada y ese hijo no es de ti. ¡Ah! Qué difícil, ¿no? Entonces, toda la angustia y todas las cosas que podía pasar, aún, ¿no? Ya estando embarazada, justo se da un censo, teniendo que cargar con el dolor de su embarazo, hacer un viaje largo, ¿no? Luego que querían matar a los niños menores de 2 años y todo eso. Y justo entre tanta angustia y tanta angustia se da en la película esta conversación que me llevaba a imaginar cuán profunda habrá sido esa en la vida real. Y ella le dice una frase, ¿no? Y le dice, el hecho de que sea el plan de Dios no significa que vaya a ser fácil. Ojo, no es que hay un artículo que dice así, ¿no? Pero me gustó mucho por esta frase de la película que me llevó mucho, es cierto, era el plan de Dios, pero no estaba fácil. Ahora, Jesús también vino con un propósito y no necesariamente fue fácil. Ahora, tú y yo también lo tenemos. Tenemos un gran propósito que Dios tiene para nosotros, pero no significa que será fácil o no significa que será lejos de las dificultades, lejos de las angustias, lejos y solamente nuestra vida será felicidad. No significa, vamos a afrontar muchas experiencias dolorosas. Y quiero que vayamos a Mateo 26, del 36 al 44. Voy a leerlo rápidamente. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí
mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús les dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo, estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. La historia continúa en Lucas. Quiero leer la otra parte. Lucas 22, 41, 44. Dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento en mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces se apareció un ángel del cielo y lo fortaleció, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Ok, ¿qué está pasando aquí? Jesús sabe que está ya a poquito tiempo, a unas 24 horas más o menos de su muerte. Sabe que va a tener la peor de las muertes. No es que va a ser tipo eutanasia, te ponemos una ampollita y ya, dormidito, no. Sabe que va a sufrir una de las peores muertes. Está angustiado, como dice, pero él hace algo especial, llama a sus amigos. Él está ahí, está orando. Él está llevando su momento de angustia no, de una manera muy especial. Y quiero que podamos sacar algunos principios de aquí. Y el principio número uno perdón, cómo Jesús llevó su angustia. Y porque creo que de este pasaje podemos ver varios principios que nos ayudarían a cómo nosotros sobrellevar el dolor, cómo afrontarlo. Y es el número uno, buscó en oración al Padre y le entregó su dolor. Jesús hace esta oración 3 veces, la repite 1, 2 y 3. No sé si cuántas veces tú buscas al Señor en tu dolor, o tal vez si simplemente te rindes. Tal vez de repente en tu mente está, no, Dios ya se cansó de que yo le pida esto, mejor dejaré de orar. O ya le pedí una vez sobre esto y ya no, de repente no funcionó, mejor ya dejo. Pero el Padre estaba escuchando cada clamor de Jesús. Él estaba entregando su dolor. Ahora, en particular, que es, es cuando menciona que Él está como gotas de sangre, ¿no? Y esta situación se debe a una enfermedad, perdón, a una reacción, mejor dicho, que tenemos como cuerpo llamada hematidrosis. ¿Qué sucede? Es cuando tú sientes tal fuerte nivel de dolor, tal fuerte nivel de angustia, tan fuerte el nivel de estrés que tus venas capilares de tus glándulas sudorípedas se rompen y empiezas a sudar sangre. Entonces, yo he pasado momentos de dificultad muy fuerte, pero nunca he llegado hasta ese punto de sudar sangre. Pero ese es el momento de Jesús. Ese es el momento. Ojo, está a 24 horas de su muerte, a 4 días de su resurrección. Él sabe que va a haber un momento glorioso en el que mediante su muerte, mediante su sacrificio en la cruz, va a poder abrir camino a la vida eterna, va a poder traer salvación a la tierra, va a poder vencer el pecado, va a poder, wow, tantas cosas. Pero antes de eso va a doler. Antes de eso va a pasar un sufrimiento demasiado fuerte. Él sabe que es el plan de Dios, pero él no está simplemente diciéndole, ay, ¿por qué me toca a mí pasar esto? Ya quítalo, Señor. Sino en medio de su oración está diciendo, hágase tu voluntad. Y está entregándole muchas veces el dolor a Dios. Ahora, nosotros podemos pensar tal vez, Dios escuchó mi oración si es que las cosas salieron como yo pensaba, o si las cosas resultaron, si desapareció el problema. Y no necesariamente es así, porque sabemos que Jesucristo finalmente fue crucificado. El Señor le respondió con un no. O sea, ¿sabes qué, Jesús? Sí vas a tener que tomar esta copa de sufrimiento.
pero no significaría que no estaría en el dolor, porque como vimos, Él envió un ángel para que lo fortaleciera. En tus momentos de angustia, ¿puedes buscar a Jesús? O pienses, o tus oraciones solamente se limitan a que, ¿sabes qué? Que pase esto y que ya se elimine este problema, no sé, ¿no? Que rápido ya encuentre el trabajo y que ya, ¿no? Y que ya de una vez no tenga problemas económicos, que la persona se sane de una vez, no lo sé. O aún es, Señor, ayúdame en todo este proceso, que no pierda la fe, que no pierda mi confianza en ti. ¿Estás confiando en que el Señor te ayude en todo ese proceso de dolor? Jesús tenía esa confianza. Que aunque el Señor le dijera un no, porque le fue necesario pasar por este sufrimiento, Dios seguía teniendo el control. Y en este proceso de dolor mandaría un ángel aún para que lo sostuviera. Otra de las cosas que hace Jesús es compartió su tristeza con sus amigos. No se fue simplemente a orar solo. Invitó a sus amigos, invitó a Pedro, invitó a sus demás discípulos. Ahora tú de repente digas, Elizabeth, pero no sus amigos, o sea, son sus discípulos. No, Jesús lo consideraba como amigos. Dice en Juan 15:15, ya no los llamo siervos, porque el siervo ya no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Él los consideraba como sus amigos. En tu último episodio de dolor, de frustración, no sé, en la que hayas podido haber pasado, ¿has llamado a tus amigos a decirles, sabes qué? Oren por mí, por fortaleza. Oren para que pueda pasar esta situación. Escuchaba diferentes testimonios como el de una chica que me dijo, y mi profesor se confundió al momento de promedio, ¿no? Y nos jaló, me dijo, ¿no? Ella y un grupo de estudiantes por la confusión del profesor. Yo le digo, ¿pero qué hiciste? Pues, hicimos de todo y nos denegaron. Ah, se le digo, haber estudiado todo tu semestre académico, ¿no? Y ver jalado. Y no jalado porque no dices un buen examen, sino jalado porque el profesor se equivocó. Desde esas cosas como lo académico, como la pérdida de un trabajo, como cuando tienes a un familiar enfermo y que tienes que estar socorriéndolo en cada momento. Y tal vez estás así con el temor de que en cualquier momento llamen por teléfono y tal vez te digan, ya partió. No sé cuál ha sido tu momento de mayor dolor. Mi pregunta es si tú lo has pasado en familia, si te sientes que eres parte de la familia de Dios. Jesús no solamente fue, buscó, dijo yo y el Padre somos mayorías, nosotros dos nomás, sino le eran necesarios sus amigos, personas que compartieran su fe. ¿Lo haces? Por eso es importante aún el congregar como iglesia para crecer en compañerismo, el ser parte de un grupo vida en los cuales podamos aún crecer, podamos orar los unos por los otros. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Por qué? Porque tú podrías indicar, ay, Elisa, pero por favor, se durmieron. En otra versión dice, estaban exhaustos de tristeza. Me imagino, no sé si en algún momento has experimentado esto de estar llorando, llorando, de repente llorando toda la noche y hasta te quedas dormido de tanto dolor. O tal vez estás cuidando a tu enfermo que está en el hospital, puedes estar despierto, pero luego llega un momento en donde tu dolor también y tu cansancio, porque somos seres humanos, te quedas dormido. Pero ellos estaban siendo parte de este momento de tristeza, amaban al Señor. ¿Y por qué Jesús me llamó mucho la atención? ¿No? Porque pudieran haber dicho, bueno, es suficiente estar con el Padre, ¿no? Es suficiente, ¿para qué con amigos? Había un propósito. Juan 17, 21, 23 dice, es la oración que Jesús está haciendo al Padre por sus discípulos. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de la unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Jesús quería que estaba en su momento de agonía, estaba dando la mejor enseñanza a sus discípulos. ¿Sabes qué? Manténganse en unidad. Si en otras palabras, si yo, siendo Jesucristo, los busco a ustedes en esa unidad como amigos, ¿cuánto más ustedes tienen que buscarse en esa unidad? Esa unidad demostraría al mundo que son discípulos de Cristo. Esa unidad demostraría que el amor habita en ellos. ¿Buscas
a otras personas. Llamen al Señor, ¿no? No me refiero a aquel que te diga, ay, no, mira, sabes que tienes una pena, sabes que ahoguémosla, ¿no? Con un par de copas, y no me refiero a amigos que te lleven a otra cosa, sino amigos que compartan tu fe en Cristo y que te animen a crecer en tu relación con Dios. Um, eh, en diferentes momentos en el grupo Vida hemos podido compartir con las chicas, ¿no? Alguna necesidad, alguna situación, las alegrías también, ¿no? Por ahí yo sabía que alguien estaba muy expectante de algo, iba a dar su examen de titulación, una de las discípulas, y estaba la expectativa, Señor, el día de hoy es el día de hoy, Señor, dale la gracia, ¿no? Y cuando nos contó y nos dijo, ¿sabes qué? Pasó así, de esa manera, y Dios me ayudó, ¿no? Justo un poco antes del examen, repasé este tema y justo fue una de las preguntas, wow, amén, nos alegramos todos, somos parte de un mismo cuerpo. Pero también cuando ha habido aflicción, enfermedad de alguien, también hemos podido, ¿sabes qué? Ora por mí en esto. Me encanta Jesús porque está yendo, Él no dice, yo soy el maestro y ustedes no. En un grupo vida podemos ser edificados todos, no solamente los que son discípulos o va desde el líder a los discípulos, sino también inversa. Hace 2 semanas había una situación que de verdad me estaba cargando bastante y terminé la enseñanza del grupo vida y ¡pum! Me llega el mensaje, un mensaje. No logro ver el mensaje, solamente el destinatario, y ya sabía de qué iba a tratar, justo en el momento en que iba a orar, ¿no? Y veo así y digo, no me voy a angustiar en este momento. Termino de orar y quiero ir a leer el mensaje, ¿no? Entonces me quita para leer el mensaje. Y no puedo evitar mis emociones al leer el mensaje, ¿no? Estaba una mezcla entre tristeza, duda, miedo, una mezcla de todo, ¿no? Entonces estoy ahí como que, ¡ah! Y yo que soy tan expresiva, se me nota todo en el rostro que se me acerca una de las discípulas. Y me dice, Elizabeth, ¿qué pasa? Me dice, ¿no? Lo que pasa es que, ay, le cuento a ella todo el caso por ahí. Y me dijo, sí, se te nota que estás muy nerviosa sobre ese tema. Estás temblando. Sí, le digo, ora por mí, por favor. Ya, vamos a orar por ti. Mientras oraba, yo estaba llorando, 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 creo. Ella me abrazó. Yo no dije, tú no puedes ministrarme, perdón, o sea, mi pastora nomás, una persona mayor. No, yo me sentía ministrada aún por mi misma discípula. Jesús les estaba enseñando a ellos a caminar en esa unidad, a que nos amemos los unos a los otros. ¿Tú haces lo mismo en tu momento de angustia? Es mi pregunta. El tercero dice, otra de las cosas que nos enseña este pasaje es que Jesús caminó en amor a pesar del dolor. Está pasando su mayor angustia y nosotros muchas veces podemos decir, no sé si te pasa en tu momento de angustia, de dolor, de frustración, no salen las mejores palabras. Estás renegando, estás gritando, estás irritable y tal vez todo el mundo te tiene que comprender porque tú estás con tu dolor. Sin embargo, vemos que Jesús está caminando en amor en todo tiempo. Vemos en Juan 18, del 10 al 11, dice, entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Qué está pasando en esta situación? Es alguien del bando enemigo. Pedro no sabe qué hacer, quiere defender a su maestro y ¡pum! ¿No? Y de repente nosotros en ese momento de angustia, cuando no sabemos manejar bien nuestras emociones, también salen nuestras palabras. Herimos a gente, maltratamos. Y uno dice de repente, no sé, ¿no? Tuve problemas con el jefe y ¡boom! ¿No? El hijo, ¡pah! El gritón, ¿no? Um, Entiendo lo que está pasando Pedro, porque lo cierto es que normalmente no siempre caminamos en amor, sino del otro lado. Sale de nosotros en el medio del dolor la frustración y todo lo demás. Recuerdo que hace un tiempo atrás, mi tío, bueno, en aquel momento se enfermó de COVID, estaba en emergencias, yo estaba con bastante el trabajo remoto, cargada, ¿no? Me dejaban mucho más, creo que trabajaba 24 horas, estaba ahí, yo quería ir a visitarlo y no podía y todo lo demás. Y dije, no, pero este día yo lo voy a visitar, que no sé qué, y ya, hasta que me dicen, ¿sabes qué? Pasó a UCI y yo, oh, en UCI ya no puedes visitar, no sé. Y luego ya, la triste noticia cuando te llaman y te dice, "Ah, falleció". Y yo como que, ay, no puede ser. Ahora, pero esto yo no le había comentado a nadie, es mi trabajo. Entonces le escribo a mi jefa diciéndole que al día siguiente que iba a ser el velorio, por favor, déjeme salir temprano, ¿no?
ay, Elizabeth, pero tienes que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces yo estoy como que, ay, tengo que terminar de hacer, me levanto súper temprano, creo que ni desayuné. Y quiero solamente terminar antes de las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde iba a ser el velorio. Entonces estoy con todo el correteo, con todo el correteo, por fin termino lo último, creo que acabé como que a la 1:30, la justa para llegar al lugar. Y mi mamita, ¿no? Viene y me dice, hijita, toma, creo que no has desayunado, toma para que almuerces, ¿no? Y en mí está, ¿qué almuerzo? No quiero almuerzo, solamente quiero ir al velorio. Y pum, cogí mis cosas y me salí. Mi mamá solamente estaba preocupándose por mí, por mi alimentación. Mi dolor, mi frustración, mi enojo era como que ¡pum! Te suelto. A quien solo se estaba preocupando, quien solo me estaba atendiendo. Y luego en el camino, en el espíritu, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y luego regresando y pidiéndole perdón a mi mamá. Vemos a Jesús que le está diciendo, le está mostrando a Pedro que no está actuando de la misma manera, que no es la forma, que no es la forma de actuar, sacar la espada y golpear, que tu dolor no justifica que puedas herir a otros. Por el contrario, Jesús, ¿qué está haciendo? En Lucas 22:51 dice, pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. En su momento de mayor angustia, Jesús está trayendo sanidad. A veces nosotros cuando estamos con dolor cerramos la puerta a todos. Queremos hundirnos y que todos nos tienen que comprender por nuestro dolor, podemos atacar a muchos, no nos dejamos a veces ser consolados y a veces es el momento en el que menos queremos ser misericordiosos con el resto. Pero si tenemos una conexión con Jesús, ¿qué es lo que causaba diferente Jesús que Pedro? Él se había conectado con el Padre. Él le había entregado su dolor. Él le había orado cuantas veces fuera necesario en conectarse con el Padre. Yo recuerdo que en otro momento también de la pandemia estaba yo hablándole casi diario, pastora, porque mi papá estaba en un nivel fuerte de COVID, con oxígeno, ¿no? Y cada vez a veces decía, Elizabeth, yo creo que ya me voy. No, papá, no te vas a ir, ¿no? Estamos así en todo el correteo y yo le llamaba creo que casi diario a pastora con mensajes y todo lo demás, yo ya animándome en fe y todo lo demás. Y luego en poco tiempo también me entero que en esos días fallece el papá de pastora. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Su papito estaba mal? Ella en todo este tiempo me ha estado ministrando, ha estado escuchando mi dolor de mi papá enfermo y el suyo también estaba así. Ah, era para mí, wow, en medio de su angustia y su dolor, ella había un amor, que es ese amor que le llevaba aún a ministrar a sus demás ovejas. ¿Cómo tú reaccionas en medio de tu dolor? ¿Te hundes en él o aún puedes ver y puedes utilizar ese dolor para animar a otros, para decirles a otros, ¿sabes qué? Estoy pasando esta situación, pero mi fe no ha menguado. Sigo confiando en el Señor. Jesús, vemos que Él estuvo caminando en amor, trayendo sanidad, aún enseñándole a Pedro, ¿sabes qué? Esto no es la manera de actuar en tu dolor. Mi último punto es, de lo que hizo Jesús fue que confió en la voluntad del Padre y que su dolor tenía un propósito. Isaías 53, del 3 al 5, lo describe la profecía de lo que iba a vivir Jesús, de lo que vivió Jesús. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La muerte de Jesús tenía un propósito. Él estaba confiando en el Padre, que por más que este proceso fuera doloroso, Señor, hágase tu voluntad. Si es la única forma de traer salvación, amén, hágase tu voluntad. Y cuando vemos la forma en la que cómo muestran a Jesús, dice, conocedor del dolor más profundo. Significa que ni tú y ni yo hemos llegado a esos niveles. Él está cargando en la cruz el dolor de toda la humanidad, el pecado de la humanidad. Está lidiando en ese momento esa separación con el Padre. La Biblia habla de las diferentes cosas que él soportó, y no solamente en la cruz,
Desde pequeño, desde el nacimiento, la pérdida de su papá natural también, porque se le ve que a los dos está con José y luego ya no está. El rechazo, la traición de quienes amaba, como la de Judas, la de Pedro. No sé qué situación hayas podido haber lidiado, que tú sientas que esto es muy doloroso, esto es muy vergonzoso, esto es de mucha frustración. Pero sabes, Él es el conocedor del dolor más profundo. Él conoce tu dolor, Él conoce tu frustración, Él conoce tu debilidad. Como dice en este pasaje, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Él pasó toda esta situación para que aún nosotros pudiéramos tener ese acceso al Padre, para que mediante su sacrificio en la cruz nosotros pudiéramos ser salvos al creer en la obra que Él hizo. Fue azotado, dice, para que pudiéramos ser sanados. Y esta sanidad no habla solamente de lo físico, sino también de lo emocional. Como dijo pastor, ministro universitarios, en una de las cosas, en una de las conversaciones, al predicar el evangelio, una de las chicas, una joven me dijo, no creo en Dios, no necesito un Salvador. Y me lo decía con tanta amargura y me expresó sus razones. Y dentro de sus razones estaba, porque a los 9 años una persona que era cristiana, pues la lastimó. Porque luego su papá la abandonó. Y luego se volvió cristiano y luego quiso regresar con ella, pedirle perdón y dijo, no, ni tú ni nadie. Y había mucho dolor. Y para mí era, Señor, es una persona que necesita ser sanada. De repente, así como Malco, necesita ser restaurado aún su oreja en lo espiritual para que luego pueda escuchar tu mensaje. Otra joven que me contaba del bullying tan fuerte que recibía en su colegio. Pero me decía, pero no me importa, realmente no te importa. No, porque en mi casa me tratan peor. En mi casa me dicen esto, el otro, el otro, el otro. Y trataba de mostrar su dolor como que no me duele, pero mostrando realmente una capa de dureza. Tratando de negar que no me afecta. ¿Cómo tú manejas tu dolor? Diciendo que no me afecta, soy fuerte, no me queda otra cosa en la vida, yo soy sola. O de repente yo y Dios, o realmente te dejas. Eres parte de una familia. Actúas en amor y en esa conexión con el Espíritu. Otra de las cosas, creo que hay muchas de las cosas que nos enseña la Biblia de la muerte de Jesús, pero otra de ellas está en Hebreos 12 del 2 al 4, dice, esto es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se casarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida a la lucha contra el pecado. Este pasaje habla del gozo que vivió Jesús a un pez en la cruz. Gozo de que un día tú y yo lo conociéramos. Y termina diciéndole, ¿sabes qué? Tú no has combatido hasta la cruz como Jesús. Pero esto sucedió también para darte ánimo, para que ninguno se sienta por vencido, para que ninguno sienta que nadie comprende mi dolor, Él sí lo comprende. Y que también puedas saber que estás en una familia espiritual y que en esa conexión con el Padre, quien es entregarles cuantas veces sea necesario a Dios tu dolor. Dios está trabajando, Dios está actuando en ti, Dios está trayendo sanidad. A mí me tocó muchas veces entregarle mi dolor, porque fue de mi tío, al mes fue de mi abuelo, al mes se enfermaron y era como que cada mes había una angustia y alguna preocupación. Meses en que ya no había nada de ahorros y era solamente el confiar en el Señor. Y Dios no se cansaba de todas las veces que yo le pedía, aunque muchas veces la respuesta no haya sido en la forma que yo esperaba. No sé si qué dolor hayas podido haber pasado recientemente o tal vez ya hace unos años. No sé si aún necesites ser sanado o no sé si aún no has entregado tu vida al Señor, pero Él quiere que en todo ese proceso de dolor traiga transformación. Muchos de nosotros incluso hemos conocido al Señor en nuestro proceso de dolor más fuerte. Yo así lo conocí y conozco el testimonio de varias personas que así también lo fue. Si es un tiempo aún en el que tú quieres conocer al Señor, tener esa conexión con Dios que te ayude a pasar ese proceso, o como hijo de Dios, aún ser sanado, este es el tiempo para orar al Señor, para pedirle que en todo este proceso pueda ser transformado por su amor, por su gracia. Vamos a orar, familia.
Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tú conoces, Padre bendito, la situación de cada uno de mis hermanos, Señor. ¿Qué es aquello que le ha dolido, Señor, en los últimos años o tal vez aún desde su infancia, Señor? ¿Qué es aquello que no ha sido sanado, Señor? ¿Qué es aquello que quebranta sus corazones, Padre Celestial? ¿Qué es aquello, Señor, que tal vez ha traído frustración, Señor? Que tal vez, Padre bendito, en lugar de buscarte, muchas veces incluso te han echado la culpa, Señor. Padre bendito, tú conoces, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro pensamiento, Señor. Padre, si aún, Señor, estando en una iglesia hemos dicho yo afrontaré solo o yo solo y Dios, y no nos hemos dejado ministrar por nuestros hermanos, hemos callado nuestra situación, Señor, no hemos querido tal vez ser parte de un grupo vida o tal vez siéndolo aún, Señor, simplemente nos hemos limitado a decir estoy bien y no abrir nuestro corazón y no mostrarnos vulnerables, Señor. Padre bendito, vemos la sinceridad que tuvo Jesucristo cuando se presentó ante ti. No negó su dolor, no lo ocultó, ni trató de disminuirlo o tratando de decir que no era importante, sino fue sincero delante de ti. Tú escuchaste su clamor, así como tú escuchas el clamor de cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo te oro porque cada uno, Señor, pueda ser transformado en este proceso, Señor, de dolor. Algunos, Señor, los lleve a un encuentro contigo, Padre bendito, un conocerte por primera vez. Algunos, Señor, un refrescar de su espíritu. A otros, Señor, entender lo que es ser familia espiritual, Señor. Que nos podemos amar los unos a los otros, ministrar los unos a los otros, orar los unos por los otros, Señor. Tú eres fiel, Señor. Muchas veces, Señor, no podemos entender las circunstancias, Señor, cuando tenemos un familiar enfermo, Padre bendito, cuando no tenemos, Señor, el suficiente dinero para llegar al fin de mes, o cuando parte algún ser querido que amamos, Señor. Pero confiamos, Señor, que a pesar de la circunstancia, tú tienes el control en todo tiempo, Padre bendito. Tú no te has apartado de nosotros, Señor. Padre celestial, aún tú eres ese Dios que nos sostiene en el momento de dolor, Señor. Si alguno aún, Señor, el día de hoy se puede dar cuenta que tal vez, Señor, necesita ser sanado por ti, yo te oro, Padre bendito, para que delante de ti pueda ser sincero en mostrarles por su corazón, Señor, para que tú traigas sanidad, restauración, para que quites toda frustración, amargura, Padre bendito. Si tal vez, Señor, hemos actuado así, Señor, como un Pedro cortando orejas, Señor, a otros tal vez justificados que era porque nos sentíamos mal, nos sentíamos con dolor, te pedimos perdón, Señor. Que nos ayudes aún en los procesos difíciles a caminar en amor, Padre bendito. A no olvidarnos, Señor, que tenemos una familia espiritual. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en nuestra iglesia vida por vida. Ayúdanos aún, Señor, a ser sensibles los unos por los otros, Padre. A orar los unos por los otros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.